En esta jornada, el intendente de Montevideo, el economista Mario Vergara, presentó su gabinete, el equipo con el que va a trabajar durante 5 años. Hoy vamos a conversar con 3 directores de 3 áreas muy importantes. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Adobe. Es un gusto recibirlos a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este desafío que hoy marca un hito que para nosotros es relevante, la presentación del equipo que llevará adelante el programa de gobierno que el Frente Amplio puso a consideración de la ciudadanía. Una gestión que procura mejorar la vida de todas y todos quienes habitan nuestro hermoso departamento. Por eso hemos conformado un equipo equilibrado que integra la pluralidad de voces de las distintas corrientes de nuestra fuerza política. Creemos firmemente que la diversidad de miradas fortalecerá nuestras decisiones y que para hacer un nuevo Montevideo es esencial reconocer lo que nos une y trabajar por lo que aún nos falta. Creemos en una gestión que pone a las personas en el centro, con ética pública, con transparencia, con participación ciudadana real como base para la toma de decisiones. Sabemos que hay mucho por hacer. Asumimos con ilusión, pero sobre todo con capacidad de trabajo, con compromiso, con cercanía, con prioridades claras. Lo dijimos y lo reafirmamos hoy. Montevideo puede y debe estar mejor y ya estamos en acción para lograrlo. Muchas gracias a todas y todos. Y les proponemos mirar a Montevideo hoy en vivo, este lunes, aquí en el lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Tengo 3 invitados. Saludo primero a la directora de Desarrollo Social, Graciela Villar. ¿Cómo estás, Graciela? Un ¿Qué gusto tal? verte Buenas por acá. noches. Lo mismo digo. ¿Andás bien? Bien, bien. Bueno, a Leonardo Eru, que es el director de Desarrollo Ambiental. ¿Cómo andás, Leonardo? Un gusto estar acá. Muy bien. ¿Andás bien? Muy bien. Bueno, y a Silvia Nane, a quien hemos recibido con otros sombreros en estos últimos años. Bueno, es la directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente. Silvia, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo andás? Un gustazo, y acá, con, Con otro sombrero. otra changa, con otro sombrero. Ajá, bueno, arranco contigo y me quedo contigo, porque dejaste el Senado, te escuché lo que significaba eso, pero lo que significa también asumir este nuevo desafío. ¿Cómo lo encarás? Bueno, es como volver a un lugar conocido, de alguna forma, no por la gestión departamental, pero sí por la parte que implica de volver a hacer tareas de gestión y relacionadas a la tecnología. Entonces, en ese sentido, para mí es un desafío lindísimo. Particularmente respecto a Montevideo, ustedes saben, hicimos campaña por Montevideo en la administración pasada, mucho tiempo. Participé mucho de los equipos técnicos para la confección de lo que fue en aquel momento el plan ABC. Entonces Montevideo es algo que siempre me ha acompañado en términos de pensamiento, de estar, de gestionar, desde otro lugar más político. Pero yo tengo un profundo cariño con Montevideo y ahora un compromiso con esta gestión, una gestión que tiene un crisol de compañeras y de compañeros, que además es paritario. Paritario. Y que tiene creo, para mí, la particularidad en ese cambio de sombrero que vos decías, de cambiar ciertas, digamos, formas político-partidarias que están absolutamente validadas en lo legislativo, porque uno no es legislador o legisladora por un partido político. Ahora, una gestión en un ejecutivo que es en definitiva el ejecutivo de todas y todos los montevideanos. Entonces creo que hay desafíos enormes que en definitiva lo que van a hacer es a contribuir a que Montevideo siga
siga avanzando. Ahora- Y bueno, y tratemos de que sea lo más inteligente que podamos Ajá. y lo más sostenible que logremos. Ahora vamos a ir a esa área. En tu caso, Leonardo, tu nombre venía sonando ya desde hace un tiempo. Recuerdo cuando recibimos acá a Mario Vergara el día después que ganó la elección, le pregunté sobre tu caso, porque él en campaña había destacado tu trabajo en la Intendencia de Canelones junto a Yamandu Orsi, y eras como la figura ahí por la que se peleaba el gobierno nacional y el gobierno departamental. Tomando ese ejemplo de Canelones, ¿no? Yo sé que te lo han preguntado, has hablado de ese plan de 100 días, de recorrer. ¿Es posible replicar eso que se hizo en Canelones aquí en Montevideo? Lo que no tengo dudas es que es posible y necesario desarrollar una tarea de gobierno con mucha cercanía, que creo que esa ha sido la fortaleza del proceso que generamos en Canelones. Con mucha cercanía, con mucho trabajo, con mucha dedicación. Es un orgullo enorme estar en el equipo de gobierno de Montevideo, en este caso junto con Mario Vergara y el resto de compañeras y compañeros. Es una responsabilidad muy importante y hay que desarrollarla, insisto, con dedicación, el 24/7 de Marcos, con mucha cercanía, recorriendo los barrios, trasladando a vecinas y vecinos cuál es la hoja de ruta que nos planteamos y escuchando, siendo capaces de incorporar lo que son los aportes, las sugerencias, los problemas, las críticas de vecinas y vecinos al trabajo que tenemos planteado. Y desde allí dar pasos para posicionar a Montevideo como una referencia importante en materia ambiental y climática. El mundo está complicado, tenemos situaciones de cierta crisis global y los gobiernos subnacionales, en este caso los gobiernos departamentales, podemos y debemos hacer mucho. Montevideo asume ese desafío y dentro de ese desafío está transformar la gestión de los residuos con un foco muy fuerte en la limpieza. No tengo duda de que vamos a avanzar y la referencia de lo que ya ha hecho Montevideo, porque no arrancamos de cero, lo que ha hecho otro departamento, como puede ser Canelones, o el trabajo que viene impulsando, las líneas que viene impulsando el gobierno nacional, van a ser fundamentales para generar una articulación fuerte que permita lograr los objetivos. Ahora volveré con eso. Graciela, como Silvia, vos también tenés distintos sombreros. Has hecho... Todavía los tengo puestos. Ahí está, bueno, todavía tenés varios, ¿no? ¿Cómo asumís este desafío? No has parado, porque has trabajado en campaña, venís trabajando también hace un montón de tiempo. ¿Cómo lo encarás esto de trabajar en un área sensible, que están conectadas además, ¿no? Pero en el caso del desarrollo social. Bueno, yo soy profundamente montevideana, amo Montevideo. Toda mi trayectoria en la Junta Departamental, mi conocimiento territorial, mi militancia política ha sido en la zona de Montevideo que pocos ven, que es el borde de la polis. Y tengo un enorme compromiso con este equipo en esto de la territorializar las políticas. Creo que Montevideo es un territorio en enorme tensión entre la costa, la polis y el área rural, que es además un emblema para todo el país porque es la capitalidad y que tenemos y estamos interpelados por desafíos muy, muy potentes que la ciudadanía además nos los dijo en las elecciones. Y bueno, y a eso vamos. Tanto un Montevideo sostenible, inteligente, como un Montevideo ambientalmente sustentable, necesita ser atravesado por las políticas sociales del departamento, porque es fundamental. Si no asociamos esa mirada social al desarrollo de todas las políticas que tenemos que implementar en Montevideo, vamos a estar fallando en un punto clave, que es la presencia de hombres y mujeres en situaciones de vulnerabilidad que necesitan ser atendidos para poder llevar adelante y ser parte de un proyecto de cambio. Entonces, bueno, yo me siento embanderada de esas cosas, desde lo personal y desde lo político, y bueno, y vamos a conformar un equipo que va a estar atravesado por las distintas miradas, ¿no? La idea es no tener cotos ni guetos en las miradas, sino poder mirar esa realidad que tiene Montevideo, que además tiene una oportunidad muy virtuosa al tener un gobierno nacional del mismo signo, que no va a tener esas apreturas económicas que tuvimos en el último quinquenio, que fueron fuertes para el departamento, y que nos va a permitir tener una asociación en las políticas sociales, en las políticas ambientales, en las políticas de desarrollo inteligente. Y bueno, creo que no podemos perder esa oportunidad de que Montevideo puede y debe rendir mucho más. Y bueno, y en eso estamos. En esto de que las áreas están conectadas, ¿no? La tecnología, los datos es fundamental para después poder desarrollar políticas. En ese sentido, Silvia, ¿cómo estamos parados hoy? En Montevideo, en la política en general, en generar datos, evidencia que después se puedan llevar al territorio como estábamos hablando ahora. Sí,
Montevideo ha desarrollado ya un programa que viene de la administración pasada con una compañía filantrópica americana que se llama Bloomberg. Y Montevideo empezó a desarrollar una política de datos abiertos que fueron fundamentales, por ejemplo, cuando tuvimos la crisis hídrica. Todo lo que sabíamos de calidad del agua, las y los montevideanos, eran en definitiva respecto a la publicación de datos abiertos de la Intendencia. En esa política de datos, Montevideo se presentó a una certificación que se llama What Works Cities de Bloomberg, y fue la primera ciudad fuera de Estados Unidos en recibir la certificación de premio plata. Después Montevideo siguió trabajando y fue también la primera ciudad fuera de Estados Unidos en recibir la certificación oro, y ahora están trabajando para recibir la certificación platino. El otro día un compañero, Juan José Prada, volvió de México con un galardón de Montevideo Ciudad Inteligente, justamente por el manejo de los datos en lo que tiene que ver con las decisiones del Ejecutivo. Entonces, Montevideo tiene un camino iniciado hacia eso, una política de datos abiertos, donde, para recordar algunas instancias, parte de la información, por ejemplo, de la gestión de salud de las policlínicas, se volcó en un estudio junto con la Universidad de la República y la Facultad de Medicina, y fue hace un par de años cuando nos enteramos que lamentablemente teníamos casos de sífilis congénita. Pero eso fue parte de ponerle justamente inteligencia a la información para poder usarla justamente en mejores políticas hacia la ciudadanía. Hay un montón de oportunidades, cada vez más las vemos más cercanas. Los mapas abiertos respecto a las obras que hay en Montevideo, los mapas abiertos que tiene Montevideo respecto a esos planos que se van superponiendo, de que está el saneamiento, está la UTE, está lo que tiene que ver con el cableado que hay a nivel territorial. Entonces, hay oportunidades para empezar a trabajar sobre eso, la sincronización de los semáforos en términos de vialidad, que fue otro de los proyectos premiados por Montevideo, y todas las oportunidades que van surgiendo día a día. Tenemos que poder buscar qué otras oportunidades tenemos a nivel de transporte capitalino con la tarjeta STM. Hay que volver a analizar en qué estado de uso está la STM y qué particularidades o qué características se le puede agregar a eso. Entonces, tenemos ver cómo vamos a vincular, además de ver cuáles son los camiones de limpieza que están operativos, cómo vamos a poder vincular la experiencia de quien está esperando la recolección o una determinada forma de recolección. Vamos a tener que trabajar con toda la parte de limpieza, en ver cómo le vamos a ir agregando inteligencia, y sobre todo, una cosa fundamental que decía Graciela también, que para mí es, nosotros no podemos pensar solamente en inteligencia en términos de tecnología utilitaria, ¿no? Una ciudad desigual no es una ciudad inteligente socialmente, por lo cual dentro de todas lo que son las áreas de la gestión burocrática, que es un tema, sí, atendible, sí que tiene que ser eficiente y que nadie lo dude, tiene que poder ser eficiente en términos de calidad de vida para quienes están o pasan o vienen a trabajar y se van en Montevideo. Montevideo tiene la gran responsabilidad de ser la capital de todo el Uruguay. Montevideo es la capital de todas y de todos. Entonces, Montevideo tiene que poder brindar servicios que sean inteligentes para con su población. Ahí vamos a tener un montón enorme de desafíos del uso de la inteligencia artificial y otras tantas cosas que hemos conversado varias otras veces en materia, por ejemplo, de seguridad de la información, claro, de garantizarle a todos quienes viven en Montevideo, aportan información a Montevideo o toman información de servicios de Montevideo, que estén seguros que sus datos están cuidados y que solamente se manejan los datos que se tienen que manejar para esa función. Ahí seguramente vayamos a trabajar en algunos proyectos con la GESIC. Ajá. Y bueno, tenemos que empezar a entender dónde estamos, hacia dónde vamos a ir, pero a mí particularmente me gusta mucho la idea esta de ver lo integral y lo transversal. Leonardo, Montevideo es muy diversa, ¿no? Y es muy rica, o sea, ¿no? Obviamente que no es lo mismo el municipio B donde estamos nosotros ahora, el centro de Montevideo, que el Montevideo rural, que el Montevideo de la costa, ¿no? Esa diversidad en materia ambiental, de recolección de residuos, de todas las tareas que ustedes tienen en tu área, ¿cómo se va a encarar? Reconociendo y respetando esa diversidad y dialogando mucho con los actores locales. Entendemos que en realidad esa diversidad de Montevideo tiene un potencial asociado. La zona urbana, la ciudad más consolidada tampoco es igual.
No es lo mismo, el fin de semana estuve en La Blanqueada. Hace algunos días había estado en Paso de la Arena. No es lo mismo cualquiera de estas dos zonas que Pocitos o el centro de Montevideo. No es lo mismo esa zona espectacular que es el oeste de Montevideo o la zona rural. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de atender los desafíos ambientales de cada zona, y acá tiene que ver con los temas del agua. Tenemos áreas protegidas espectaculares. En el caso de los humedales de Santa Lucía, tenemos cursos de agua muy importantes que, si comparamos la situación actual con la de hace no tantos años en perspectiva histórica, hoy es un placer reconocerlos. Hay zonas con problemas que hay que atacarlos. En la gestión de los residuos hay que buscar el mismo objetivo adecuando las estrategias a cada lugar. El objetivo inicial, sin duda, tiene que ver con la limpieza de nuestros barrios. Todos queremos disfrutar de nuestro entorno, de nuestro espacio público, ir a hacer mandados, ir al centro de estudio con el entorno agradable, limpio, y eso hay que trabajarlo. O sea que habrá planes distintos dependiendo del área. Sin dudas. Y el segundo objetivo tiene que ver con el de disminuir, el de reducción y valorización de residuos. La recuperación de materiales para reciclaje, para compostaje, va a ser otra prioridad. El equipamiento se va a adaptar a cada zona y eso es lo que menos nos preocupa. Eso habrá que trabajarlo mucho, ya hay un borrador, esto Mario lo ha presentado con mucha claridad, lo iremos trabajando barrio a barrio. Lo que no tengo dudas es que en los 5 años vamos a ser capaces de mostrar avances sustanciales. ¿Y cuál será el valor que tendrán los vecinos, por ejemplo, al momento de hacer eso? Porque cuando uno habla de reciclaje, de compromiso, hay que hablar con los vecinos, con la vecina. ¿Cómo será eso? Por eso le decía que eso me parece clave y eso hace un poco a las estrategias que hemos llevado adelante en el pasado, en las otras actividades que ustedes mencionaban. Nosotros vamos a comenzar en esos 100 días que hemos hablado con Mario, entre fines de julio y principios de noviembre. Vamos a recorrer primero los municipios, hablando con alcaldes, alcaldesas y su equipo de concejales, titulares y suplentes, para contar la hoja de ruta y articular y construir juntos estas cosas. De ahí vamos a pasar a una estrategia barrio a barrio, con los consejos vecinales y barrio a barrio, insisto, informando y escuchando. Y esos espacios que vamos a consolidar en esos primeros 100 días, nuestro desafío, nuestro objetivo, y así va a ser, vamos a consolidarlos como espacios permanentes de ida y vuelta, donde escucharemos mucho, donde trabajaremos, planificaremos, haremos seguimiento, controlaremos, donde informaremos cómo avanzan los programas de reciclaje, si los datos muestran que aumenta lo que se recupera, si hay alguna dificultad, si el material llega bien clasificado o no, si se ha recuperado un curso de agua, si la costa venimos avanzando con las tareas de recuperación, etc. Vamos a tener una ida y vuelta permanente con los vecinos organizados de cada barrio del departamento. Hoy Silvia decía algo importante. Obviamente Montevideo es la capital de todo el país. Por lo tanto, las cosas que se hacen acá en Montevideo pueden generar una repercusión a nivel nacional, ya sea desde el modelo, del impacto que puede llegar a tener. Tu área es muy sensible también, Sí. Graciela, conoces mucho también Montevideo. ¿Qué prioridades destacás? ¿Dónde vas a poner el foco, por ejemplo? Bueno, en primer lugar voy a poner el foco en algo que está asociado a esto que estábamos hablando, y es en asociarme con el MIDES para trabajar mucho la situación de personas en situación de calle. Creo que es clave en esta etapa, además de las temperaturas tan bajas y todo lo demás, creo que es clave, porque es una situación que en clave de derechos humanos es fundamental, en clave de convivencia es fundamental, en clave de poder generar proyectos de largo aliento con todas estas personas es fundamental, y eso es una clave. Tenemos que seguir con el programa de ollas, aún permanente, hasta que podamos resolver las cuestiones presupuestales que se van a debatir en el Parlamento a nivel nacional, y eso también es garantizar, además de lo que haga el MIDES, garantizar que se le lleguen los insumos. Pero sobre todo poder recomponer un entramado social que creo que es clave para esto que hablábamos de llegar a los territorios y de conversar. Nosotros precisamos reconfirmar nuestro vínculo con la sociedad montevideana, reconfirmarla en el sentido de sentir en ellos un eslabón fundamental de cualquier proceso de transformación que hagamos en los barrios. Hoy las personas en situación de calle no solamente están en el centro o en la ciudad vieja, se han extendido a lo largo del territorio y también a nivel nacional. Entonces tenemos que resolver este vínculo con la sociedad para que nos ayude a poder encontrar caminos de solución a problemas que son estructurales, ¿no? Estamos hablando de 14, 15 personas liberadas semanalmente que vienen a Montevideo porque allí es donde van a encontrar la posibilidad de sobrevivir. Tenemos que conversar mucho con el Instituto del Niño y con el INISA porque también hay jóvenes que cumplen su periodo y salen a la calle y no tienen dónde. Es decir, tenemos que asociar otro tipo de políticas que nos permitan generar entornos
para ir disminuyendo la población que está en situación de calle, pero sobre todo transformar esto en espacios que sean ese Montevideo disfrutable que todos esperamos. Tenemos en el cinturón de Montevideo, en estos municipios que han sido más afectados por cómo ha crecido la pobreza, sobre todo en municipios G, el A, el F. El F pasó de 100 asentamientos a 108. Tenemos que pensar y darle una mirada también a cómo está viviendo esa población y cómo podemos amortiguar, en principio, hasta que se resuelvan los realojos, sus condiciones de vida. Y eso está asociado con lo medioambiental, eso está asociado con el reciclado. Tenemos 4 plantas en Montevideo, 4 plantas de reciclaje hecho con cooperativas. Tenemos un sistema que dio mucho resultado, que es el de los motocarros, e incorporar gente que en su momento estaba con los caballos en calle, hoy pasar a cumplir otro rol, que es un rol además realmente reconocido por los montevideanos y montevideanas, por su inmediatez, por su respuesta. Bueno, tenemos que buscar fórmulas de integrar a un montón de ciudadanos y ciudadanas que habitan Montevideo a acciones que tengan que ver con el cuidado del departamento y que los haga sentir en ese lugar de que son portadores también de esas transformaciones que queremos. Ahora, Silvia, de todas las cosas que decía Graciela también pensaba, ¿no? Cuando hablaba de los jóvenes, un tema que vos has trabajado mucho también, ¿no? De nuestros jóvenes, la vulneración que muchos de ellos tienen, cómo están conectadas todas las áreas, ¿no? Todas. El área social, obviamente, que tiene una sensibilidad que está vinculado a lo ambiental, lo que pasaba con las personas y lo que pasa con las personas en situación de calle, ¿no? Las privadas de libertad, nuestros jóvenes, que muchas veces los tenemos un poco ahí a la deriva sin saber qué hacer. Hay una conexión allí. ¿Es posible eso, desplegarlo todo desde tu área también? ¿Tener como ese conocimiento de qué es lo que puede estar pasando en cada área? Sí, tiene que ser así. Tiene que ser así porque la tecnología y los procesos de gestión tienen que justamente demostrar su eficiencia cumpliendo los objetivos para los cuales tienen que poder asimilar todo su potencial. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de sistemas de información, esos sistemas de información tienen que permitir que Montevideo tenga procesos eficientes, procesos administrativos eficientes, que esos procesos administrativos eficientes generen la información de transparencia que la ciudadanía necesita. Hay una cuestión a veces fundamental entre la relación de las personas y las burocracias, ¿no? Y es que yo no tengo más remedio que confiar en la burocracia, porque como mucho no entiendo cómo funciona, pero es lo único que hay, no tengo más remedio que confiar. Pero muchas veces todos esos procesos que a veces burocráticamente tienen que estar organizados, se necesita también que confíen en la población, ¿no? La relación de confianza siempre va de un lado para el otro y eso se logra con transparencia, se logra con tener la información al día, con la información precisa, con la información útil para la ciudadanía. La ida y vuelta entre, digamos, la burocracia estatal o departamental en este caso y la ciudadanía tiene que poder establecer una relación. Hay una forma de acercamiento ahí también, ¿no? Eso que decís, ¿no? Porque fundamental. A veces la gente puede pensar o sentirse lejano, ¿no? Sí. De determinados Es que cualquier actores cosa que uno no importantes. entiende mucho para qué le sirve, te da una cierta sensación de lejanía. Entonces, tenemos que poder, pero también con la transparencia y con la información pública, se logra la confianza desde el lado de la ciudadanía. Y vos hablabas de la gurizada y nosotros tenemos que poder hacer que Montevideo sea una ciudad amigable para niños, niñas y adolescentes, que sea una ciudad que cuide. Y eso tiene mucho que ver con toda la pata social, tiene mucho que ver también con sostener todo lo que es la impronta del funcionamiento del espacio Contás. Funciona también con tener sistemas de información que logren entender que muchas veces vos atendés a una mujer en una comuna mujer ante una situación de violencia y después atendés a los gurises en el espacio Contás. Entonces, ahí lo que estás haciendo en definitiva es atendiendo una situación familiar integral que muchas veces también tiene su rastro en las atenciones en las policlínicas. Entonces, tenemos que poder entender siempre manejando la privacidad, siempre manejando la cantidad de información necesaria, pero poder entender que la atención hacia las personas que están en Montevideo tiene que ser para todos y para todas, desde muy chiquititos hasta a lo largo de toda la vida. Y ahí había una cosa que hablamos respecto al cuidado. El cuidado también tiene que estar integrado a todas estas políticas, ¿no? Poder tener de repente sistemas de alertas, no solamente ante la violencia de género, como también tener, por ejemplo, sistemas de alerta ante esa cuestión que hoy se da tanto a las personas mayores, que es la soledad,
¿no? Una de las cosas que se hizo durante la pandemia en Montevideo fue llamar a las personas mayores para leerles y para simplemente conversar. Entonces, todo esto que yo estoy diciendo, que tiene en algún momento un componente tecnológico, pero que tiene sobre todo detrás un aspecto humano, tiene que poder ser fundamental. Y sin olvidar que todo eso, toda esa pata, que si se quiere la parte externa de la interfase de la tecnología, tiene que tener hacia Montevideo una tecnología que le permita ser eficiente, que tenga procesos transparentes y que no superponga información y procesos. Que si ya te di el dato una vez, no te lo vuelva a dar en todos los demás trámites. Eso implica también una administración integrada que hace en definitiva que sea más transparente también y más eficiente. Leonardo, más allá de esto que hablábamos, ¿no?, de los residuos, la recolección, el reciclaje, que son cosas muy importantes que estuvieron presentes en la campaña, ¿qué otras cosas se van a priorizar, por ejemplo, en estos primeros meses? Yo lo escuchaba recién de la necesaria transversalidad en todas estas cosas y pensaba, no me imagino no tener que articular con algún área de la Intendencia. O sea, entiendo que en los desafíos ambientales y climáticos, si hablo del área nuestra, si queremos avanzar vamos a tener que coordinar con todas las direcciones de la Intendencia. Segundo, en este camino tenemos que involucrar a los municipios, por lo tanto el tercer nivel de gobierno es clave. Y en esto de involucrar a la población vamos a dar una señal muy clara de acuerdo con todos aquellos que trabajan en educación ambiental. La educación ambiental es una herramienta fundamental en estos procesos, que entendemos que hay que potenciarlos. Hay algunos ámbitos a nivel nacional, como es la Red Nacional de Educación Ambiental. Hay algunas, se ha aprobado un Plan Nacional de Educación Ambiental que hay que potenciarlo. Queremos que Montevideo tenga un nodo en el que participe mucha gente, no solamente de los ámbitos formales de la educación, sino muchas organizaciones, comisiones barriales que hacen educación ambiental, los vamos a nuclear. Por otro lado, y trabajando con Graciela y con otras áreas de la Intendencia, vamos a poner un foco fuerte en estos sectores de la población en situación de vulnerabilidad, en particular clasificadoras y clasificadores. Ya estamos avanzando, pero bueno, habrá que trabajar y dialogar mucho para tener un acuerdo con UCRUS, que es quien nuclea clasificadoras y clasificadores. Desde allí mejorar y ajustar lo que son los programas, las plantas que decía Graciela, todas las experiencias que vinculan a clasificadores y clasificadores con la Intendencia o con otros organismos, pero también llegar a mucha gente que se dedica y que sobrevive muchas veces en condiciones embromadas de la clasificación de residuos y llegar para que haga su tarea con el soporte, con el apoyo y en las condiciones que entendemos necesarias. Así que la inclusión social, la educación ambiental van a ser claves en una agenda ambiental, insisto, y climática que va a ser mucho más amplia que esto. Esto aparece como el foco principal, fue lo que apareció en la campaña, fueron parte de los principales compromisos del Frente y de Mario en particular, pero la agenda ambiental y climática va a ser bastante más amplia en estos 5 años. Les propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿les parece? Ya seguimos aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Sigo conversando con Graciela Villar, Leonardo Erú y Silvia Nane. Hoy el intendente de Montevideo, Mario Vergara, presentó a su nuevo gabinete. ¿Celebraste ahí cuando Silvia habló de paritario? Te escuché ahí que por lo bajo dijiste bien. ¿Cómo lo tomás eso, no? Porque me parece que es el compromiso de campaña que había hecho previamente durante las elecciones. Creo que le da un plusvalor a la paridad como tal. Creo que pasó además, sí. Somos mayoría las mujeres en el gabinete y me parece que es un esfuerzo de ponerle pienso a partir de que no todos los sectores presentan mujeres para sus primeras opciones y aún así logramos desplegar un núcleo de compañeras muy interesante, con fuerte trayectoria, con formación académica pero también con trayectoria política. Y bueno, y creo que esto consolida las distintas miradas y además va a ser facilitador de la mirada transversal, que entre las mujeres es mucho más, corre más fluidamente a veces, a partir de nuestras propias vinculaciones, que entre la masculinidad, digamos, sobre todo cuando está en el ejercicio del poder. Creo que eso va a ayudar. Nosotros somos más de chechear y de hacernos amigos y decir, vení que tenemos que hablar contigo. Y eso facilita mucho las cosas. Ajá. Creo que tenemos
una posibilidad muy fuerte de demostrar que la paridad puede generar buenos equilibrios. ¿Vos pensás que puede ser un punto de partida, Silvia, de esto también? ¿Un ejemplo a tomar? A mí me parece que lo simbólico construye. Me parece que después hay que darle base material, pero en el impacto de eso que mencionaba Graciela, de demostrarlo y demostrarlo como parte de una decisión política. Es una cuestión simbólica que construye, sí, me parece que aporta mucho. Ya veníamos de un gabinete paritario también en la administración anterior. A mí me parece genial que eso se vaya consolidando como eso, como una decisión política. Leonardo, hoy hablabas de educación ambiental, ¿no? Yo tengo la idea que los más chicos, ¿no? Las generaciones más jóvenes, ya lo tienen como un poco más incorporado, porque lo trabajan en la escuela, ¿no? Con las maestras, los niños. Ahora te pregunto, ¿qué pasa a nivel político, a nivel general, ¿no? Porque siempre está como eso planteado de ese famoso equilibrio del cuidado ambiental y el desarrollo productivo y ver cómo pueden convivir. ¿Cómo lo estás viendo al Uruguay en ese sentido? ¿Puedo agregar algo de lo anterior? Dale. Algo que me pareció relevante, que me llamó la atención cuando Mario presenta el plan de limpieza y gestión de residuos, lo hizo en el Cerro, en el Club de Pesca, y hoy lo hizo en Peñarol. Esto de ir desarrollando distintas actividades con presencia en los barrios, no desde la centralidad del departamento, me parece muy valioso. Seguramente eso va a seguir sucediendo, pero parece que es importante destacarlo. A mí por lo menos me gustó mucho. Con respecto al desafío, que es el desafío que tiene Uruguay, es el de cómo hacer las cosas. Hoy tenemos, por un lado, normativa que hay que asegurar que se cumpla. En Montevideo tenemos el desafío de ajustar la normativa, pero hay herramientas como para que podamos asegurar que las actividades que se desarrollen en el departamento lo hagan bajo determinadas reglas de juego, de cuidado del entorno, de cuidado del ambiente, de cuidado de la salud de nuestra gente. A eso hay que agregarle fiscalización. Y en ese proceso yo creo que no tenemos que temer a que, buscando un desarrollo necesario para el país y para el departamento, busquemos que se potencien distintas actividades. Esas actividades siempre bajo reglas de juego estrictas que aseguren el cuidado del ambiente, no solamente por lo que vivimos hoy, sino también por el futuro, porque en realidad lo que no podemos es hipotecar las posibilidades de las futuras generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos. Por lo tanto, creo que hay madurez creciente en el sistema político de nuestra sociedad para exigir estas cosas y garantizarlas. Este gobierno heredó del gobierno anterior el proyecto Neptuno, ¿no? De hecho, hoy ya está vigente esa prórroga. ¿Qué mirada tenés vos sobre este proyecto en concreto? ¿Qué impacto puede tener para el Uruguay? Yo tengo la misma mirada que es conocida, ¿no? Que la ha expresado la fuerza política de gobierno, que la han expresado referentes importantes de la academia, de la sociedad civil, con dudas, con algunas críticas desde el punto de vista del proyecto, desde el punto de vista jurídico, ambiental. Pero bueno, después hubo un cambio en el escenario, que fue la firma del anterior periodo de gobierno, antes de irse. Y bueno, ahora el presidente Yamandu Orsi ha definido unas semanas, son 3 meses, para evaluar en profundidad y buscar las mejores alternativas para asegurar a la población agua de calidad, para que no tengamos que volver a pasar por agua bebible, sino para tener agua potable de calidad, y para que eso se haga garantizando o generando todas las garantías necesarias, jurídicas, económicas, ni hablar las ambientales. Así que bueno, son las mismas observaciones que ya se conoce que tenemos, pero con un escenario complejo y sin duda muy extremadamente convencido que esta forma de Yamandu, de generar condiciones de análisis, de análisis en profundidad, con distintos ministerios en forma transversal, van a dar los resultados que necesita el país en un tema tan sensible como el del agua. Les agradezco a los 3 la visita. Bueno, mucha suerte y seguiremos conversando seguramente en estos días. Gracias por estar acá. Gracias a vos. Un gusto. Nosotros nos vamos. Volvemos mañana a las 20. Que pasen bien. Chau.